Buenas noches para todos. Vamos a continuar la reunión y una vez más le reiteramos la bienvenida y le damos las gracias por venir a la reunión de predicación. Siempre hemos dicho que para usted esto no es tiempo perdido. El himno 558, con la ayuda del Señor, la primera y la tercera estrofa del himno 558. Una porción de la Biblia de las Sagradas Escrituras en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses. Si no tiene una Biblia, preste mucha atención a lo que dice Dios en su palabra. Alguien dijo con mucha razón que esta es la parte perfecta de la predicación. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No haríamos mal en leer otra vez esos tres versículos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dejemos hasta acá, esperando que el Señor bendiga en nuestros corazones la lectura pública de su santa palabra. Amén. En ocasiones, o la mayoría de veces, a los seres humanos nos gusta que los demás hagan cosas por nosotros. Es decir, que nos faciliten las cosas. Estos versículos que hemos leído que tratan sobre la salvación de un grupo de personas en una localidad, uno no logra ver allí la mano humana interviniendo en esos versículos. Todo, completamente todo, lo ha hecho Dios. Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice la Biblia que nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde ve usted la mano humana allí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. A lo largo de la Escritura, uno encuentra porciones, algunas de ellas, donde hay seres humanos tratando de salvarse a sí mismos, buscando la forma y la manera para ser salvos. Siendo un adolescente, no cabía en mi mente oír a un predicador
uno de los vestigios que quedó en mi mente siendo un adolescente de una predicación en casa de mi mamá, y no cabía, tenía aproximadamente 11 o 12 años. El predicador decía de la siguiente manera: por más que una persona se porte bien, sea buen padre, sea buen hijo, buen esposo, buen vecino, y se porte lo mejor que pueda, si esa persona no cree al Señor, se va a perder por la eternidad. Y eso no cabía en mi mente. No cabía en mi mente. No podía aceptar que le habla, que una persona portándose bien se fuese a perder. Hechos capítulo 10 tenemos la muestra de un hombre que quizás ninguno de nosotros podría levantar la mano y decir que es como este hombre. Este hombre oraba a Dios siempre, era piadoso, era temeroso de Dios y era dadivoso también. Muy dadivoso. Buena gente, diríamos nosotros en términos que conocemos. Y este hombre hubo necesidad de que se le predicara el evangelio para ser salvo. La Biblia lo dice muy claro, que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. Hay cientos de personas trabajando para su salvación, para alcanzar salvación. Cuentan algunos que algunos salvavidas en alguna playa, ellos en ocasiones para salvar a alguna persona que se está ahogando, tienen muchas veces que noquearlo. Tienen que usar a veces medidas drásticas para poder salvarlo. Porque si siguen actuando de esa manera, ahogan hasta el salvavidas. Una persona no se puede salvar por sí misma. El cántico en la eternidad será dirigido a Dios sentado en el trono y al Cordero. Allí no habrán cánticos de gloria para el ser humano, que yo llegué aquí por buena gente, yo me gané el cielo. Tiene el cielo ganado, no, apreciado amigo. Todo lo ha hecho Dios, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y allí está una mención a la esclavitud que está el ser humano, cautivo. Y Dios había hecho la obra en este grupo de personas salvadas por la gracia de Dios. Había hecho la obra de liberación. El hombre fuerte, hay otro más fuerte que él. Ese hombre fuerte es el enemigo, pero el más fuerte es el Señor. Lo derrota, lo ata y le quita el botín. Eso hizo el Señor cuando fue a la cruz. Él derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Ese acto de liberación lo hizo el Señor. Lucas capítulo 13 nos muestra la historia de una mujer que estaba encorvada. A esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, esta mujer estaba encorvada, mirando solamente al suelo. Y ahí estaba el Señor, y ella estaba en el sitio donde podía ser alcanzada, y aquella mujer fue salvada en aquella ocasión, liberada de esa enfermedad, de esa atadura que el enemigo tenía para con ella, y la libertó. Hay ataduras, apreciado amigo, que te tiene el enemigo, que no te permiten ser salvos. No te permiten ser salvos. ¿Por qué decimos esto, apreciado amigo? Porque cada uno de los salvados vivimos esa experiencia. Teníamos ataduras y el enemigo no quería en ninguna manera que nosotros fuésemos libertados. Nadie puede hacer nada para alcanzar la salvación por sus propios medios, por sus propias obras. ¿Se acuerdan de la historia de aquel hijo pródigo? Lucas capítulo 15. Este hijo pródigo
¿Qué buenas obras hizo para que el Padre lo recibiera? ¿Traía vestidos nuevos? No, no traía vestidos nuevos. ¿Traía calzado nuevo? No, no traía. Él se fue con mucho dinero de su casa y regresó arruinado. En otras palabras, diciéndole a su padre: aquí estoy, hazme como uno de tus obreros, porque yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo dijo después: he pecado contra el cielo y contra ti. La resolución de él es que iba a llegar hasta su padre y había recapacitado: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero ¿qué hizo él? Solamente lo que hizo fue regresar. El caso más emblemático es el caso de la historia del buen samaritano. Aquel hombre iba descendiendo y al descender cayó en manos de ladrones. Y al caer este hombre en manos de ladrones, no solamente lo despojaron de lo que tenía, sino que lo hirieron. Y así paga el mundo, apreciado amigo, no paga de la mejor manera. Y lo dejaron allí. La religión no pudo hacer nada por él. Allí pasó aquel sacerdote, pasó aquel levita, lo vieron y pasaron de largo. No hacían nada por él. Y obviamente él no podía valerse por sí mismo, porque estaba moribundo, estaba a punto quizás de morir, hasta que llegó aquel buen samaritano. Él curó sus heridas, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¡Qué cuadro grandioso de la salvación, apreciado amigo! Y reconocer y saber que él no podía hacer nada para salvarse. Necesitaba de un buen samaritano para que lo salvara. Y este hombre se inclinó para recogerlo. Y eso ha hecho el Hijo de Dios al venir a esta tierra. Dice la Biblia que él vino a las partes más bajas de la tierra, porque ahí estábamos usted y yo hundidos en el pecado. No podía valerse por sí mismo. Todo lo hizo el buen samaritano. Usted no puede salvarse por sí mismo. No puede salvarse. Aquí hay la mención de la liberación, pero también el traslado al reino de su amado Hijo. Una transformación. Y eso hace el Evangelio. Usted no ve a aquella persona que se conducía de otra manera. Usted al ver lo que crea el Señor, usted ve que esa persona cambia. Y si esa persona que profesó fe, sea varón o hembra, sigue caminando como andaba antes, esa persona no ha creído. Simplemente hizo una profesión de fe. Pero ese traslado que ha hecho el Señor, una transformación, trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y luego dice: en quien tenemos la redención por su sangre. Una referencia a la obra grandiosa, gloriosa que hizo el Hijo de Dios para salvarnos. Y uno queda tan corto, tan limitado en hablar de esa grandiosa obra que hizo el Hijo de Dios para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Mucho sufriste, oh amado, para salvarme a mí. Burlas, azotes, espinas, muerte atroz en la cruz, ira de Dios, qué tristeza. Apreciado amigo, ojalá llegaras a valorar en esta noche lo que el Hijo de Dios hizo para salvarte. Los salvados muchas veces nos preguntamos: ¿por qué el Señor nos salvó? Entre millones de seres humanos en la tierra, ¿por qué nos salvó? Uno no llega a explicarse. En mi caso, a pesar de haber oído el Evangelio, yo no me preocupaba por Dios. Quizás usted le pide a Dios, se levanta en la mañana y le pide a Dios que lo ayude, que le ilumine, que le encuentre un trabajo, que le provea de alimentación. Yo no lo hacía. Ni siquiera un ídolo ponía delante de mí para pedirle a ese ídolo. Y Dios, yo no sé por qué, no me logro explicar por qué el Señor me salvó.
tanto hizo el Hijo de Dios para salvarte a ti, y no has valorado lo que el Hijo de Dios hizo por ti, en quien tenemos redención por su sangre. Y algo tan grandioso, es el rescate que el Hijo de Dios pagó para salvarnos, para rescatarnos. Es como en ese tiempo había un mercado de los esclavos, como cuando usted va al mercado a comprar cualquier cosa, ahí está la exhibición de lo que usted va a comprar y lo compra. Así se exhibían los esclavos. Y allí llegaba alguien para comprar aquel, voy a comprar aquel, y lo compraba. Pero en esa compra que hizo el Hijo de Dios para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí, fue a precio de sangre. No fue con oro o plata o con cualquier cosa corruptible, sino fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿qué implicaba todo aquello? Burlas, azotes, espinas, muerte atroz en la cruz. El Hijo de Dios lo padeció por usted y por mí. Y algo que trae satisfacción al corazón es que allí dice el perdón de los pecados. Y eso hace recostar la cabeza en la almohada tranquilo, con toda tranquilidad. El creyente puede recostar la cabeza a su almohada tranquilo, reposado, porque ya sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, salvo por la eternidad. Apreciado amigo, quiere tener esta seguridad. No tiene que procurar buscar la salvación o ganar usted la salvación. El Hijo de Dios lo hizo todo. ¿Cuál es la tarea suya, hablando con reverencia? Solamente reconocer la condición en que está, que los pecados suyos llevaron al Hijo de Dios a la cruz, y aceptar al Hijo de Dios en su corazón para la salvación y la vida eterna. Esperamos Él le ayude y Él prospere su santa palabra. Amén.